nuevamente nos encontramos juntos para seguir disfrutando vuelo de pájaro, viviendo en medio de un sinnúmero de pandemias, porque ya no es una pandemia, y vendrán diferentes pandemias. Vamos a orar para dar gracias al Señor y me alegro con quienes se han conectado dentro del país, fuera del país. Y gracias al Señor por el programa que nos permite estar juntos a través de vuelo de pájaro. Gracias a Dios por su palabra, que su palabra es fiel y verdadera. Es la revelación que Dios ha querido que usted y yo tengamos para conocerle a Él. Igual que muchas de las veces nosotros compartimos a nivel de la familia, a nivel de otras personas, que queremos que sepan quién es uno. Y en muchas situaciones se comienza a dar esa realidad. Entonces, Dios quiere no permanecer allá en la incógnita, lejos de la humanidad. Nos creó para estar juntos. Nos creó para ese acercamiento de darnos a nosotros la ayuda que necesitamos. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dé entendimiento. Padre, estoy tan agradecido de ti por tu bondad, por tu amor y tu misericordia. Te doy las gracias, Señor, por cada una de las familias que siempre están interesadas en querer saber más de tu palabra para ponerlo en práctica. Bendice a cada uno de ellos en las diferentes necesidades a las cuales nos vemos abocados y que a veces nos toman por sorpresa y en cortos días pueden pasar tantas cosas, tantas situaciones inesperadas. Y muchas de las cosas de estas que nos sorprenden en la vida, el impacto es mucho más que podemos imaginar. Como ahora las personas allí en Ucrania, Señor. Padre Santo, en tus manos quedamos para que nos ayude a ser buenos administradores, especialmente del tiempo con los hijos. Por eso te doy gracias, Señor, por la presencia de cada una de las familias y que no solamente escuchamos, sino que ponemos en práctica. La palabra del Señor nos enseña en el capítulo 15 de Primera de Samuel, el versículo 22, de la experiencia que llegó a tener el primer rey de Israel, Saúl, pero que ha quedado registrado para que usted y yo tengamos en cuenta de esta verdad que es importantísima. Y Dios permite que otros hechos dados en personas que podían haber hecho lo que correspondía no lo hicieron, pero han quedado para que nosotros nos sigamos en la misma línea. Y dice la Escritura, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como el ídolo de idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tremenda sentencia. Y así se dio. Es que la palabra de Dios es su verdad. Si usted y yo la ponemos en práctica, porque muchas cosas podemos hacer para tratar de agradar a Dios.
Sin embargo, lo que hacemos lo echamos a perder porque no acabamos de decir o comprometernos con Dios y expresar nuestros sentimientos de querer hacer las cosas y aún comprometernos de que estamos dispuestos, no importa lo que sea, a obedecer. Y no acabamos de mencionarlo cuando hacemos todo lo contrario. Entonces, hemos vivido en un tiempo no muy fácil y cosas se van dando inesperadas. La pandemia trajo un sinnúmero de experiencias, pero hay un resultado final, es la unidad, el estar juntos. Y Dios permitió que un año quedáramos en encierro, que seguramente lo aprovechamos o no lo aprovechamos, pero ya para 2 años y todavía sigue vigente. Pero ahora viene la otra pandemia. Es la decisión de las personas de querer hacer lo que a ellos les place, desconociendo las sagradas escrituras. Pero eso no les hace que ellos sean inocentes, no. No es así. Deciden tomar decisiones por derechos que consideran tener, que no son derechos porque es destruir su propia vida y no permitir que las personas a quien Dios tiene interés desde el vientre de que sean instrumentos útiles, se les priva de la vida en una edad temprana. Y aún teniendo ya toda la posibilidad de los talentos, habilidades y destrezas que Dios ha querido que esta persona tenga, para felicidad de la misma familia, para felicidad de quien llegó a concebirle. Mas no, es otra pandemia que tenemos. Pero viene la pandemia últimamente de lo que llega a ser la guerra en Ucrania y las amenazas de bombas nucleares y demás. Ahora precisamente esa planta nuclear que estuvo para ser tocada por los misiles lanzados allí. Sin embargo, no importa, pero no quedan fuera las personas que así lo hacen. Porque el hombre en la misma fosa que cava, en esa misma caerá. No queda, no es ajeno, no hay lugar donde pueda ocultarse de lo mismo que quiere hacer. Si hubiera explotado, los primeros que hubieran tenido que sufrir las consecuencias serían ellos mismos. Entonces tenemos que la palabra del Señor nos enseña cómo dar la prioridad al hecho maravilloso y sublime concedido por Dios, que es la procreación. Así que estas personas que llegan a traer una felicidad incomparable, mucho más que la plata y que el oro y que las piedras preciosas, porque todo lo mencionado es efímero, termina y acaba, pero la verdadera riqueza son los hijos. Así que Dios ha querido que nosotros participemos, y al participar en la procreación, estamos participando, o sea, más bien nos ha concedido el privilegio de contribuir a su imagen y semejanza, que es lo que tiene que ver con la procreación de la unión de las dos personas. El resultado es la continuidad de la imagen y semejanza. Y a la vez también de las personas que aportan en aquello que Dios mismo sabe que se necesita y que es necesario que alguien llegue a nacer para dar ese aporte y sea de bendición, no solo a la familia donde éste crece, sino a otras familias y, por qué no decirlo, al mundo. Así que hallamos que es lo mismo que Dios hizo al darnos ese privilegio
de disfrutar de su Hijo amado, quien trajo la salvación universal, una bendición universal. Pero fue necesario ese proceso de la procreación para darnos a nosotros esta salvación tan grande. Entonces estamos viviendo últimamente en un mundo de pandemias, de amenazas, de querer tener lo que no es propio del hombre, porque dice que toda la plenitud de la creación, todo lo que Dios creó, el dueño es Él, no es el hombre. El hombre es simplemente un arrendatario, no más. Cuando Dios quiera sacarlo, lo saca. Y tenemos el ejemplo cuando conquistó la tierra junto con el pueblo para darles la heredad de Canaán, habitada por muchos. Pero dijo, yo los voy a sacar de ahí, porque es lo que yo he elegido para mí y para mi pueblo. Y así fue, y así será. Y Jesús vendrá para reinar. Pero lo más maravilloso, lo más sublime y glorioso es que esa revelación que es su palabra nos permite saber que todo lo que Jesús tiene pertenece a nosotros también. Ha querido hacernos partícipe de esa gloriosa y sublime bendición. Pero deja consigo y deja a favor nuestro el hecho de participar con quienes se nos permite disfrutar, que es la familia, la verdadera riqueza que permanecerá por los siglos de los siglos. Entonces, no importa lo que pase, lo que suceda, nosotros tenemos que diariamente dedicar el tiempo que requiere la familia, irlos preparando, y veremos cómo vamos a contrarrestar en otras enseñanzas que tendremos con la ayuda del Señor, cómo vamos a contrarrestar y qué tenemos que hacer para que los que comienzan a crecer, los que ya han crecido y aún los jóvenes, aún en la universidad donde se encuentren, podamos dialogar con ellos y ver que las escrituras, que la palabra de Dios se cumple, y a la vez también el privilegio que se les concede de estar en ese lugar para hacer lo que Dios ha querido como su pueblo que somos. Esto y todo lo que pase y suceda en un futuro no puede distraernos de la prioridad nuestra. La prioridad nuestra es la prioridad que Dios ha dejado para que la practiquemos. Es compartir con los hijos, con los nietos, bisnietos y con las demás personas la verdad que Dios ha querido revelarnos de su grandeza, de su poder y de sus hechos. Por eso ahora, terminando en oración por los enfermos, porque Jesús llevó nuestras enfermedades y dolencias y por su llaga hemos sido sanos. Y Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor Jesús, traigo delante de tu presencia a los que se han conectado, que se encuentran enfermos, y aún familiares que estén distantes de ellos, ya sean en otros países, no importa. Vamos a darte las gracias, porque en tu nombre, Jesús, son sanos. Y de esta manera Dios es glorificado, Dios es ensalzado, porque el mundo tiene que saber que solo hay un Dios verdadero y a quien Él envió, nuestro Señor Jesucristo, en quien encontramos la respuesta a nuestras necesidades, como esta, la enfermedad. El Señor sana, cual sea cáncer, lo que sea, solo tenemos que creer. Y conforme hemos creído ahora, así se ha hecho. En el nombre de Jesús, los enfermos han sido sanos. Gracias te doy, Señor. Padre, tu nombre sea glorificado y ensalzado en ese hecho, porque hemos creído que tú lo has llevado a cabo. Muchas gracias, Señor. Amén. Deseo que el Señor les bendiga
y hasta el próximo programa que tendremos juntos, Vuelo de Pájaro.